Bueno, con estas cifras y con esta última hora vamos a dar paso ya a Antonio Turiel Martínez, investigador científico del CSIC, para hablar un poquito más en detalle de las consecuencias y de las causas que tiene este recorte de producción de crudo. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuáles pueden ser, Antonio, los motivos de este recorte de producción? ¿Es un motivo más bien político? Porque al final es un recorte que se ha hecho de forma voluntaria por parte de algunos miembros. No se ha hecho en la reunión de la OPEP habitual, donde es ahí donde pues se ponen de acuerdo los miembros de la OPEP para decidir si reducen o no esa producción de petróleo. Se ha hecho de forma voluntaria por parte de algunos miembros de la OPEP, justo después de que Rusia hace unas semanas ya advirtiera de que lo iba a hacer también voluntariamente. ¿Hay motivos políticos o hay motivos geológicos por una cuestión de que no hay tanta oferta de petróleo? ¿Cómo lo ves, Antonio? Bueno, yo creo que aquí han influido varias cosas, pero hay una que yo creo que es la que influye en el corto plazo, que es el hecho de que estos países necesitan que el precio del petróleo se mantenga a un nivel suficientemente elevado simplemente para poder pagar su déficit fiscal. Y entonces este precio ya hace tiempo que está estipulado que se encuentra alrededor de los $80 por barril. No pueden bajar de este nivel. Llevábamos unas semanas por debajo de este nivel, con lo cual esto era un movimiento previsible. Y luego, efectivamente, bueno, pues hay un problema de descenso geológico de la producción, que ya empezó en el año 2018 y que se va intensificando y que incluso además las proyecciones tanto de la propia OPEP como de la Agencia Internacional de la Energía hablan de caídas de muchos puntos en los próximos años, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo la caída de producción respecto al máximo del 2018 es del 3,2%. Yo creo que acabaremos este año pues con un 4 o 5% adicional como mínimo. Y en el fondo, además, el volumen de petróleo que ha decidido reducir la OPEP coincide exactamente con lo que se supone que les quedaba de capacidad ociosa, que yo creo que es reconocer que realmente producen todo lo que pueden y que ya no pueden producir más. O sea que esta componente siempre está subyacente y se va a intensificar a lo largo de los próximos años. Por cierto, también veía en tu cuenta de Twitter, Antonio, que hacías mención a que ese recorte sorpresa se alinea perfectamente, dices, con las caídas de producción que por agotamiento geológico se van a tener que producir. Pero dices también, tendrá que haber más este mismo año, es decir, por partes. Ahí estás diciendo que puede haber más recortes de petróleo este año y que además ya no solo el motivo económico que puedan tener esos países, que es el que has citado ahora, para pagar sus déficits fiscales, sino que puede haber un motivo de las propias cuencas petroleras. Sí, eso está claro. Que decir, en principio ahora mismo lo que se está observando es una caída muy rápida de la producción por falta de inversión, pero no se invierte porque no es posible vender el petróleo que se extrae a un precio razonable. Entonces pensemos que en el peor escenario posible estaríamos hablando de unas reducciones muy bestias de aquí al año 2025, incluso se llegó a hablar de un 50%. Yo no creo que lleguemos a tanto, pero yo creo que de aquí al 2025 fácilmente vamos a tener una reducción sobre el máximo de alrededor del 20%. Como ya hemos caído un 3%, pues tenemos que hacer un recorrido del 17% en el 2023, 2024 y 2025, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, es lo que he dicho antes, creo que seguramente antes de que acabe este año, la caída que hemos visto ahora mismo de 1,6 millones de barriles contando Rusia, pues equivale a poco más de eso, del 1,7% de la producción mundial. Yo creo que tendrá que haber caídas básicamente como el doble de esto antes de que acabe el año, ¿eh? Yo creo que vamos a encontrarnos con varios recortes en cascada y vamos a ver además que el precio de la energía va a ser alto. La propia Agencia Internacional de la Energía ya avisaba que vamos a una situación de precios de la energía muy inflacionarios en Europa en los próximos meses. O sea que yo creo que sí, esto vamos a ver varias veces, no una, sino pues 2, 3 o hasta 4 veces recortes de este estilo. Recortes donde puede haber tenido algo que ver, Antonio, Rusia con ese recorte que empezó a hacer unilateralmente en febrero, que ya anunció que iba a hacer en marzo y que luego anunció que iba a hacer también hasta junio. Rusia tiene un problema muy serio y es que el canal de distribución habitual que ya tenía a través de los oleoductos era a través de Europa y entonces ese canal ahora pues bueno, está cortado, está bastante disminuido y entonces intenta reventarse hacia otros mercados, pero es que además Rusia pues tiene dificultades para mantener su producción. Pensemos que Rusia es el único país del mundo que ha reconocido que ha superado su máximo de producción de petróleo y de gas y que en las próximas décadas esta producción solo puede disminuir. Además, hace 2 años, en unas declaraciones al Jazeera, el príncipe Salman de Arabia Saudita pues dijo claramente que la producción de petróleo de Rusia y de los Estados Unidos iba a decrecer rápidamente durante esta década. Incluso llegó a decir que Estados Unidos llegaría a ser insignificante antes de que llegamos al 2030. Yo creo que todo se va alineando en la dirección de, bueno,
de las caídas que estamos esperando. Pensemos que la propia OPEP estima que para el año 2030 la caída de la producción será del 30%. O sea que no vamos a reducir, es que son muy bestias. Pensemos que la última vez que vimos una reducción de estas magnitudes fue la Segunda Guerra Mundial, que el consumo de petróleo cayó un 20%, y aquí hablamos de cantidades mucho mayores, y la Agencia Internacional de Energía preveía hace unos años incluso con márgenes aún mayores. O sea que yo creo que sí, yo creo que esto es lo que va a pasar, y Rusia también lo que está haciendo es entre acomodarse a su nuevo mercado y acomodarse a la realidad geológica de que la producción disminuye, y además los países occidentales ya no invierten en Rusia con su tecnología, con lo cual con mayor motivo se reducirá. Pues vamos a vivir una época de mucha escasez, que ya se está viendo en todo el mundo, ya no solo un problema de lo que pasa en Europa, en todo el mundo están faltando combustibles y más que van a faltar. Bueno, además también entiendo que al final el tema de la dependencia, ¿no?, de Europa y de Estados Unidos sobre el crudo de la OPEP está un poco en el foco con esto. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto Europa y Estados Unidos pueden tener problemas por el hecho de que estos países, los países de la OPEP que han acometido este recorte, entre ellos, por ejemplo, Arabia Saudí, que es el que más, junto con Rusia, ha recortado petróleo en 500.000 barriles diarios, ¿hasta qué punto esto puede suponer un problema para Europa y para Estados Unidos? ¿O acaso tienen otras fuentes alternativas a las que van a recurrir y por lo tanto puede suponer un mazazo más bien para estos países que han recortado esa producción y que van a hacer que su petróleo sea más caro? No, esto lo que vamos a ver, yo creo, es que el precio del petróleo va a volver a la franja entre 100 y 120 dólares, que para los países productores es la franja deseable de precios, entre 100 y 120, no más allá de 120, porque saben que muy por encima de 120 se genera recesión mundial y tampoco les interesa. Y para Europa y para Estados Unidos va a ser horriblemente malo, que esto no hay ninguna duda. Esto lo que va a llevar es inflación e incluso en largo plazo a problemas de abastecimiento. O sea que no hay ninguna buena noticia para Estados Unidos y para la Unión Europea, porque además eso va a tener problemas de abastecimiento tarde o temprano. Yo hace tiempo que hablo del problema del diésel, que es un problema que está generalizado a todo el planeta y que tarde o temprano nos va a afectar aquí. O sea que yo creo que simplemente pues tendremos que aprender a vivir con ello, y tampoco hay proveedores alternativos. Es que a ver, el planeta pues se ha acabado, es lo que hay, no va para más. Bueno, además otra de las dudas que me surgen también, Antonio, en todo esto es, al final hemos tenido unos precios, por ejemplo, de la gasolina muy elevados, unos precios que, bueno, en España sí que se vieron aminorados por ese descuento de los 20 céntimos el litro, que por cierto el gobierno ya ha retirado. Y claro, mi pregunta es, después del subidón que se produjo en el Brent, por ejemplo, perdón, en este ejercicio 2022, la pregunta es si luego en las gasolinas hemos visto esa consecuente también caída en los combustibles, en la gasolina, en el diésel. Claro, si no es así, entiendo que a esos precios ya muy altos en la gasolina se le van a sumar precios todavía mayores, ¿verdad? Esto es inevitable, es decir, nosotros ya tenemos precios del diésel y de la gasolina que son menores que los que llegamos a ver, pero que son bastante más altos de los que teníamos, por ejemplo, antes de la pandemia. Antes de la pandemia hablabas de 1,1, 1,2 euros el litro, llegamos a ver precios de 2 euros el litro, por ejemplo, en el diésel, y ahora nos movemos en el entorno del 1,60, depende un poco de dónde esté usted, ¿no? De un sitio en otro pues varía un poco este precio, ¿no? Yo creo que a lo que vamos a ir ahora rápidamente es a un precio del orden de 1,80, inevitablemente por toda esta subida del precio del petróleo, y sí que es cierto que la gente pues se queja, y con razón, de que, digamos, los precios les cuesta poco subir y mucho bajar a los combustibles. No quiere decir que el precio del petróleo sube y baja más deprisa que lo que baja el precio de los combustibles. Pero eso también es lógico, porque en realidad uno de los problemas que estamos teniendo es que cada vez cuesta más refinar, porque el tipo de mezclas de hidrocarburos que tenemos pues cada vez son más complicadas, menos adaptadas, las refinerías tampoco se está invirtiendo en ellas, y entonces incluso aunque el precio del petróleo fuera estable, la tendencia que habría en el precio de la gasolina y en el precio del diésel es a una subida paulatina. Y muchas veces también lo que hacen las refinerías es, evidentemente, implementan rápidamente las subidas en cuanto ve que la materia prima es costosa, pero las bajadas, como tienen mezclas de distintos hidrocarburos con distintos precios que han adquirido durante distintos tiempos, pues tardan siempre bastante más en bajar, pero también por un problema de cubrir sus costes, no quieren correr el riesgo de perder dinero, ¿no? Y con esto y con los añadidos de que cada vez cuesta más refinar, pues lógicamente pues vemos esta subida tendencial. Piense que es eso. Yo creo que ahora, a raíz de todo este recorte, lo más probable es que veamos el precio del petróleo entre 100 y 120 en las próximas semanas. Esto sería lo más probable, a menos que no haya una recesión muy bestia y entonces el de la demanda caiga, ¿no? Pero si no hay una recesión, pues lo que va a pasar es que el precio se va a ir para allí y el precio de las gasolinas y el diésel pues se va a ir al euro 80. Y
En el momento que haya cualquier pequeño problema adicional, pues ya vamos a ver el precio del petróleo más alto, la gasolina y el diésel llegando a 2 euros y demás. Y vamos a ver volatilidad. La volatilidad es la norma en un momento en el que las materias primas escasean. Lo habitual es volatilidad, a veces precios muy altos y a veces precios que son más bajos debido al hecho de que hay contracción económica y bajada la demanda. O sea, tampoco es una buena señal. Pero esto es lo que va a caracterizar los próximos años. Bueno, pues desde luego que impactante, ¿no? Esos precios de los que hablabas, 1,80 euros la gasolina, 2 euros el diésel. Cuando teníamos esos precios el gobierno había entrado a intervenir directamente en el mercado, así que veremos si vuelve a hacerlo, ¿no? Antonio Turiel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido todo un placer poder hablar contigo, muy interesante todo lo que nos cuentas, así que ojalá poder volver a hablar contigo próximamente. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y más cuestiones de última hora que, bueno, antes de ir con ellas, vamos a recordar